Entrega el galardón María del Valle Viñardet, de la Subdirección de Atención y Promoción de la Autonomía Personal. Bona tarda a tots i a totes. Abans de res, vull agrair la invitació a la gala de premis en Vinya, que és un reconeixement públic a la tasca ben feta. El Departament de Drets Socials té la sort de comptar amb les entitats que col·laboren amb la ciutadania i el Departament i les entitats hem de ser capaços de treballar conjuntament per col·laborar i avançar en l'atenció a les persones, per aconseguir una atenció d'excel·lència per a aquestes persones i per tota la ciutadania. Vull fer referència als voluntaris, que són persones que, amb la seva generositat i amb la seva solidaritat, ofereixen el seu temps i els seus coneixements en atenció als altres i fan del país un lloc millor. I passem a l'entrega del premi. El primer guardó aquest any és per una persona implicada en l'entitat, que en un any més ha ofert aquest 2023 una activitat innovadora, amb gran acceptació, reclam entre socis i sòcies, i només per la tasca d'aquest any, sinó per la seva estreta col·laboració com a voluntària amb ASEC Catalunya des de fa anys, sempre disposada a compartir amb entusiasme els nous coneixements, però sobretot per fer-ho des de l'alegria, l'atenció i la predisposició. El guardó a la col·laboració aquest any és per Alicia Herrerías, responsable del taller de Pues nada, para quien no me conozca, soy Alicia Herrerías, soy enfermera y colaboro en la asociación ASEM en el taller de cocina desde el 2018. Ya empiezo a llorar, esto es normal. Normalmente estoy entre la alegría y la lloro. Ahora estoy emocionada porque no me lo esperaba. Bueno, un poquito sí. Bueno, quería contaros que nuestro taller es un espacio donde disfrutamos. Bueno, que sepáis que se me han olvidado las gafas en casa. Tengo presbicia, Así que el discurso lo veo a medias. Pues eso, que nuestro taller es un espacio donde disfrutamos de muy buenos momentos, donde no solamente estamos cocinando, sino que hacemos amistad. Disfrutamos de, bueno, pues eso, de cocinar, de explicar lo que te ha pasado, cómo ha ido, cómo no ha ido, y intento en cada taller que coman un poquito más sano, porque la verdura no les gusta mucho. Y entonces en estos talleres intento que aprendan o aprendamos entre todos a que tengan una comida más divertida, más fácil, en que en ningún momento tengan ningún problema para que se con mucho más nutrientes, porque no es lo mismo comerte una crema de calabaza que una crema de calabaza al curry con un saborcito diferente, y eso es lo que vamos ganando entre todos. En el taller, ya lo saben todos, es un placer estar porque te lo pasas bien, te ríes, la gente es súper amable, yo aprendo mucho con ellos porque... ¿Cómo explicaros? Cada una de las personas que van al taller me enseñan algo y es muy agradable. Bueno, hola. Pues eso, aprendo de vuestras experiencias y de vuestros valores.
Y entonces añade a mis valores cómo me puedo quejar, ¿no? Si otras personas tienen unas dificultades mucho mayores que yo, ¿no? Entonces, eso te hace aprender a ser más fuerte, ¿no? Que por mucho que una puerta se cierre, siempre hay una pequeña ventana que se puede abrir, ¿vale? Entonces, no me enrollo más, porque el martes vamos a hacer un taller y vaya a pensar que me tiro todo el tiempo llorando, y no es así. Nada, es que soy muy emotiva y tanto paso del lloro a la risa. Bueno, os doy las gracias por este premio a todos los socios y a sus familias, y también gracias a Alex, que es mi hijo, a José, porque cada vez que viene al taller recluta gente para el club de lectura. Y como siempre os digo, traeros un tupper en el nuevo taller, y ahí os espero. Con todo mi cariño, os veré en el próximo taller el día 28 y seguramente que en mayo también. Un beso a todos.